Bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestro obispo que está ahí conectado, a los pastores del directorio, a todos los pastores del sur, del centro. Es una gran bendición poder estar aquí. Que Dios bendiga a mis hermanos también que están conectados, mis hermanos líderes y los que no son líderes, los que están en la enseñanza. Bueno, a todos mis hermanos en general los saludo en este día y agradecida de Dios y de la oportunidad de, ay, sí, de poder estar junto a ustedes otro miércoles más. Que al mismo tiempo que ustedes, yo soy muy bendecida también con estos estudios bíblicos. Vamos a comenzar. Me gustaría compartir pantalla, si puedo. Tengo. Ay. Bueno, mis hermanos, que vamos a iniciar el estudio de hoy, que como habíamos dicho la semana pasada, que va a consistir en dos estudios de ofrendas. Este es el segundo estudio en relación a las ofrendas y el tercer estudio y último que va a ser en relación a las primicias. Lo vuelvo a reiterar para que podamos también ir tomando los apuntes necesarios, podamos responder las preguntas que se le envió en el Power o en el PDF en este caso y podamos la próxima clase ya poder aunar este estudio con el estudio anterior y poder hacer un refundido general de lo que es el tema de las ofrendas, que en lo particular para mí ha sido de una gran bendición poder profundizar más de dónde viene, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de nuestro Señor al presentarnos esto en la Escritura? Que que es un tema súper importante, delicado, sí, porque ha sido muy mal enseñado, mal entendido, mal aplicado, y por lo tanto hoy día es nuestra responsabilidad poder entenderlo mejor, profundizarlo y fortalecerlo, si algunos ya lo entienden bien, fortalecerlo en el corazón. Dice la palabra de Dios que y le repetirás a tus hijos. Bueno, ahí nos deja, ¿cierto? Que nosotros aprendemos también un poco como repetición, que todo el tiempo nos estén recordando de lo que es la palabra, es tan profunda. Amén. Entonces es importante que podamos poner la atención y tomarlo con la responsabilidad que es. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a iniciar el estudio de la clase de hoy. Y como objetivo es el mismo de la semana pasada, que es comprender el significado de las ofrendas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y su relación hoy en día, que es para nosotros, ¿cierto? Cómo podemos tomar todos esos textos, todas esas palabras de bendición del Antiguo Testamento y del Nuevo y poder relacionarlas con hoy, cómo es la ofrenda, el concepto de ofrenda que Dios estableció desde un inicio, ¿cierto? Para poder ser bendecidos, para poder adorarle, porque ya somos bendecidos cuando ofrendamos, ¿cierto? Sino para poder adorarle como una ofrenda, como la gracia que hemos recibido en nuestros corazones, así también decíamos la clase pasada, así también lo voy a entregar, esa gracia maravillosa que Dios puso al momento que yo me tuve el encuentro con el Señor, el momento que yo tuve la regeneración, ¿cierto? De parte del Señor, el momento que creí, ¿cierto? Que vino Jesús, entró en mi corazón, el Espíritu Santo me selló, ¿cierto? Y ahí Dios toma el control de nuestras vidas, que ya nosotros no vivimos, ¿cierto? Para nosotros mismos, sino que vivimos para Él, para el Señor. Debemos entregar todo, es un concepto bien profundo que abarca, implica mucho en nuestra vida, desde el corazón, que de ahí nace todo, ¿cierto? Y tomábamos la semana pasada este texto, porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Ahí también en los pasajes anteriores de Levítico, porque este Levítico 11:44 nos daba la claridad, ¿cierto?, de lo que eran las ofrendas cuando fueron establecidas, no por primera vez, porque en el Éxodo, en el tabernáculo, ahí fueron establecidas también por el Señor. Entonces aquí nos daba como la generalidad, ¿cierto?, de cada tipo de ofrenda en los antiguos textos con un objetivo, ¿cierto? Que nosotros seamos santos, porque Él es santo. O sea, que nos desprendamos de todo, ¿cierto? De toda avaricia, de toda poca generosidad que pueda haber en nuestro corazón, codicia, ¿cierto? Que nos podamos desprender y poder ser santo como Él es santo. Y nos enseña también a través de la ofrenda cómo nosotros podemos despojarnos de todo eso, ¿cierto? Por eso ese texto que es tan importante, que Él es santo, por lo tanto nosotros debemos ser santos. No es algo imposible, lo vuelve a repetir en Primera de Pedro 1 del 13 al 17. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y lo vuelve a repetir ahí y claramente nosotros podemos hacerlo y podemos dejar esta área que quizás es difícil para nosotros, poder entregar esta área al Señor. Entonces, a través del Espíritu Santo, que Él nos ayuda, ¿cierto?, a poder fortalecer esta área del dar, de esta gracia que tenemos inmerecedora en nosotros y poder dar, ¿cierto?, al Señor. Eh, por eso es la base del estudio. Y hoy día, como tema específico, vamos a ver la generosidad basada en la gracia de Dios. La generosidad basada en la gracia de Dios. Quizás la crisis que nosotros hemos estado viviendo después de la pandemia o en la misma pandemia que provocó toda esta crisis a nivel mundial, ¿cierto? De económica, ¿cierto? Una crisis quizás de inflación muy fuerte, ¿cierto? Que vino. Y puede ser que podamos ser tentados y poder posponer este tema para otro momento o no profundizarlo, pero es un buen tiempo, a pesar que son momentos difíciles, ¿cierto? Quizás como país, como mundialmente, ¿cierto? Por el tema de la guerra y todo lo que está pasando hoy, sería, podríamos decirlo, lo vamos a posponer porque hoy es un tema delicado, muy sensible para este tiempo. Pero sería una equivocación, hermano. La ofrenda no depende de la condición individual del ofrendante o de nosotros, ni de su contexto específico. No tiene nada que ver si no tenemos, si estamos en crisis, si no estamos en crisis. La ofrenda es una expresión de la generosidad y esa tiene el origen en la gracia de Dios, en lo que nosotros habíamos estado trabajando, ¿cierto? Habíamos estado viendo la semana pasada que de ahí desprendía toda la ofrenda que vino a ser del Antiguo Testamento a la ofrenda suprema que es Jesucristo, ¿cierto? Y esa ofrenda que Él se dio a nosotros como ofrenda, ¿cierto? Grata, olor fragante, a nosotros nos dio Él, por lo tanto Él nos dio tanto, tanto amor que nosotros también debemos tener la misma expresión de generosidad sobre el origen de la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, como decía anteriormente, habíamos visto, pero este texto en específico no lo vimos la semana pasada. Hoy día lo vamos a trabajar porque em, se enlaza o se fusiona con lo que viene a continuación y dice que Dios es el que inicia la ofrenda, ¿cierto? En el Éxodo 36, me gustaría que uno hermano pudiera leer Éxodo 36. Yo lo tengo en la pantalla y el título es Dar hasta que se lo impidan. Si alguien lo pudiera hacer, yo no los tengo todos visualizados, que bajo toda la pantallita aquí donde o mi hermana Marcela Olivares, si está por ahí, que la vi. Amén, hermana. Amén. A ver si lo alcanzo a visualizar bien. Ya, ahí sí.
Ah, ya. Mm. ¿La ve? Sí, Porque Éxodo 36. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. sí. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Amén. Impacta, impresiona este hecho, yo creo que irrepetible, registrado en el Antiguo Testamento, que Dios ordena la construcción del tabernáculo y pide a su pueblo, ¿cierto?, que ofrende para esta tarea. Y aquí nosotros notamos que Dios es quien inicia la ofrenda, ¿cierto? Y la misma está dirigida hacia Él. Esta ofrenda generosa que dio el pueblo y abundante, una ofrenda que sobraba, dice al final. El acto de ofrendar está puesto en términos, en este específico texto, está puesto en términos de obediencia, de generosidad, de sabiduría, de corazón y comunidad. Aquellas personas, las de ahí, dieron de manera voluntaria y conforme a lo que tenían, ofrendaron en bienes de toda clase, así como por medio de sus capacidades y conocimientos. La ofrenda fue inclusiva, fueron hombres, mujeres, líderes, liderados, todos fueron a entregar la ofrenda. Tenía un propósito, que era para la obra del Señor que había mandado. Aún así los recursos estaban en manos de su pueblo. El texto dice que la ofrenda fue algo, no fue algo casual, sino que fue persistentemente realizado, ¿cierto? No se terminaba. Tal generosidad dio como fruto algo increíble. Dieron más que para lo suficiente. Me impresiona eso. Dieron con tal generosidad que sobró y aún siguieron dando. O sea, sobró y seguían dando. Llegó a abundar hasta el punto que hubo que anunciar a la gente que no diera más. O sea, abundó, sobreabundó, hasta el punto que no diera más. Pero como ellos siguieron ofrendando, tuvieron que dar un paso más. Se les impidió seguir ofrendando. Este es un hecho absolutamente maravilloso en este texto que Dios nos muestra, ¿cierto?, que Él inicia la ofrenda y esta ofrenda que fue generosa y abundante y que incluso que sobraba, que fue para la obra del Señor. Él les había mandado, ¿cierto?, para la construcción del tabernáculo. Más arriba en los textos dice que llevaron oro, plata, bueno, una ofrenda verdaderamente abundante. Así que fue maravilloso esta parte que Dios ordenó, ¿cierto?, al pueblo para poder hacer esta ofrenda. Tenemos acá edificando el templo viviente.
convirtiéndonos en piedras vivas. Dice, los creyentes estamos llamados a acercarse al Señor, rechazado, el Señor rechazado por el pueblo, pero elegido, ¿cierto? Hoy, ahí creo que redacté mal. Se convierten en piedras vivas de un templo espiritual, un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales. Y también en este templo viviente de piedras vivas, ¿cierto? Somos colaboradores en la construcción de esto. Eh, Dice que los creyentes no solo son el edificio, sino también co-constructores, que se les confía la tarea de construir el templo viviente de Dios. Imagínense, en el Antiguo Testamento llevaban sus ofrendas para la construcción del templo. Sobreabundaron, dice, que incluso se les pidió que siguieran ofrendando. Fue tal una generosidad sobreabundante y para la edificación de ese templo. Pero hoy nosotros somos templo viviente, nosotros somos el templo, así que es importante que pensemos en esto. Ofrendar hasta que abunde tanto que se tenga que impedir que se ofrende más en el Antiguo Testamento. ¿Alguna vez lo han visto? Es una historia del Antiguo Testamento, una historia que no se puede objetar. Que, ¿cómo es posible que el mandamiento de la ley y la ley generaran tamaña respuesta de generosidad? Más aún, ¿podemos acaso nosotros conocer y experimentar la sobreabundancia gracia de Dios y ser menos generosos? Claramente, en el Nuevo Testamento, como estábamos leyendo, se nos ordena construir un templo, un edificio como tabernáculo. No se nos ordena eso, pero sí em, ningún otro, si se va al caso. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. Esto está claro. Pensemos que nosotros somos construcción y co-constructores. En cuanto a lo primero, se nos llama acercarnos al Señor. De esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables al Dios. El templo cuyo fundamento y constructor es Dios y está formado por piedras vivas y todavía no está terminado y queda tarea por hacer, ¿cierto? Hasta que Cristo venga por nosotros, queda esa tarea por hacer en la construcción y somos nosotros co-constructores de este templo. Y Pablo usa esta doble imagen como edificio, pero también como colaboradores suyos en la construcción. Ustedes son el campo de cultivo, ustedes son el edificio de Dios según la gracia que me ha dado. Yo como maestro constructor, dice el Señor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye. Si somos colaboradores, cada uno tenga cuidado cómo usa, ¿cierto?, lo que Dios nos ha entregado. Cada uno tenga cuidado cómo, en qué invierte lo que Dios ha depositado en este templo, ¿cierto? Cómo nosotros vamos siendo colaboradores en la construcción y o co-constructores junto con el Señor, ¿cierto? Y cómo vamos edificando este templo y en qué nosotros vamos invirtiendo todo lo que el Señor nos ha dado. Importante la relación, que somos templo, ya no necesitamos, ¿cierto? Ese tabernáculo al principio ya Cristo vino y vino Él a morar en nosotros. Por lo tanto, debemos cuidar, ¿cierto? Lo que está en nosotros, lo que está en nuestro corazón y lo que nosotros también damos, porque es momento de también de tener un poco de conciencia que hay mucha necesidad espiritual y pobreza humana que requiere nuestra generosidad radical impulsada por la gracia de Dios. Hay centenares y millones de personas, miles de lenguas y pueblos en el mundo que no están incluidos en el edificio, este templo del Señor, en este templo vivo del Señor donde nosotros somos constructores. Esa es la obra que Él nos dejó y su misión. Y para eso están los recursos disponibles.
La pregunta es, ¿cómo estamos usando los recursos de Dios que nos dio para su obra? Mientras pensamos, observemos estos ejemplos de acá. Mientras pensamos cómo estamos utilizando estos recursos que nos dio para la construcción o co-construcción del templo, ¿cierto? Que somos nosotros, cómo lo estamos usando. Veamos este ejemplo en el Nuevo Testamento que lo vimos, ¿cierto? La semana pasada. Yo lo quise volver a repetir porque y darle otro sentido también. Es un texto de mucha bendición, ¿cierto? En donde no hay excusas para ofrendar, no hay excusas para entregar lo que a Dios le corresponde. Nosotros sabemos que a Dios no le importa nuestro dinero, sino que a Dios le importa la actitud que nosotros entreguemos lo que Él nos ha dado, cómo lo entregamos. Y aquí en la iglesia de Macedonia, claramente y de Acaya, que se menciona en Romano y en Primera de Corintios 16, dice que dieron con generosidad basada en la pobreza extrema. En momentos de mucha dificultad, en la persecución, lo habíamos hablado la semana pasada, persecución de los judíos, de los griegos, había persecución en la iglesia y ellos dieron generosamente, incluso en su extrema aflicción y profunda pobreza. Su alegría y generosidad fueron respuesta a la gracia de Dios. Volvemos eh, a esta generosidad tan extrema como dieron los hermanos que estaban ofrendando en el tabernáculo, ¿cierto? De sobreabundancia de generosidad también en esta oportunidad. Fue de extrema aflicción y dieron con mucha generosidad en respuesta a la gracia de Dios que estaba en ellos. De manera libre y persistente, o persistente y libre en este caso, las iglesias macedonias ofrecieron voluntariamente y más allá de sus posibilidades. Insistieron en dar y rogaron, eso me encanta, dice ahí, y rogaron por la oportunidad, que lo leo y lo vuelvo a leer en la palabra y es maravillosa. Dice, y rogaron por la oportunidad de contribuir a la ofrenda. Su ofrenda era una demostración de la gracia y del sacrificio fragante a Dios. Y aquí hay un esquema. Dice, mucha aflicción y sufrimiento. Imagínense, hermano. Por eso no determina el contexto social, cultural, de crisis económica que estemos viviendo para poder dar. No determina, no lo determina, porque nosotros tenemos la gracia de Dios. Y Dios, si nosotros estamos con un corazón limpio, ofrendando, ¿cierto? Con una buena actitud, estamos siendo bendecidos por el Señor, ¿cierto? Nosotros tenemos esta oportunidad de poder dar, aunque estemos en aflicción y en sufrimiento, y aunque estemos en pobreza también, porque de nuestra pobreza podemos dar y es la actitud, ¿cierto? Que a Dios le importa. Y aquí dice que dieron em, con mucha aflicción y sufrimiento, más pobreza profunda. Y el resultado fue gran gozo, más generosidad extrema. Imagínense, hermano. La gracia de Dios no fue en vano, al contrario, lo facultó para mayores y mejores cosas. La gracia de Dios viene, la generosidad y el dar es una expresión concreta de eso, tal vez la evidencia de la gracia verdadera del Señor. Dice, pero como si esto fuera poco y sorprenden con otra cosa, no solo estuvieron dispuestos a ofrendar para una iglesia lejana, étnicamente diferente, los cristianos de Judea, sino que fueron insistentes. No hubo necesidad de que alguien tuviera que convencerlos. Nació de ellos mismos. Estaban atribulados y paupérrimos y no pidieron ayuda para su necesidad. Fueron ellos los que suplicaron, insistieron y rogaron una y otra vez, pero no para pedir para sí, no, lo hicieron para tener el privilegio de dar a otros y de participar en la ofrenda, respuesta a la gracia que habían sido manifestada en sus corazones, esa gracia
que viene del Señor, ¿cierto? Que es de una generosidad extrema, visible. La gracia de Dios genera una respuesta a la generosidad abundante y esta produce gozo que da en los que reciben y todo esto redunda en la gloria de Dios. Qué hermoso ejemplo, ¿cierto? De generosidad extrema, aún en lo difícil, aún en la aflicción, aún en la prueba, ¿cierto? Ellos se dispusieron a dar de manera insistente también para el Señor, porque ellos tenían claro, ¿cierto? Lo que Dios les había dado a ellos. Y ellos, por gracia de lo que habían recibido, por gracia, venían a entregarlos. Aquí tenemos más ejemplos de la generosidad. Esta fue una generosidad radical, ¿cierto? Una generosidad verdaderamente maravillosa, pero tenemos más ejemplos que lo que dijimos que íbamos a trabajar la semana pasada, que íbamos a ver acerca de la viuda y de otros ejemplos que nos aparecen en la Biblia. Parece que me confundí. Ay, no, está bien. Más ejemplos de generosidad radical. Aquí está el ejemplo de la viuda, que lo vamos a ver más adelante, que se lo vamos a profundizar, pero tenemos el ejemplo del recaudador de impuestos, ¿cierto? Zaqueo demostró una actitud completamente radical al organizar un banquete y prometer una restitución. ¿Y cuál fue esa restitución? ¿Quién me puede leer Lucas 19 del 7 al 9? Mi hermano Moisés, por favor. Lucas 7. Lucas 19 del 7 al 9. Lucas 19. Amén. Al ver esto, todo murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pues Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Moisés. Claramente Saqueo mostró una generosidad radical. Dijo que él iba a devolver lo defraudado 4 veces. 4 veces, mucho más de lo que la ley requería como restitución en estos casos. Y que iba a dar de otra manera espontánea, dar la mitad de lo que tenían. O sea, una generosidad porque había entrado la salvación a su casa. Ese fue el motivo de que por qué él dio, ¿cierto?, con una generosidad radical, porque estaba la gracia, había entrado la gracia a su corazón, había entrado la salvación a su corazón. Él sabía perfectamente que tenía que negarse al mismo y entregar todo por amor a quien había ido a su casa, a quien le había dado la salvación. Entonces, es maravilloso saber, ¿cierto?, de cuando tenemos a Dios obrando completamente en nuestro corazón, cuando nuestro corazón se arrepiente, ¿cierto? Porque ahí Él se dio cuenta, se arrepintió y quiso devolver, ¿cierto?, lo que había defraudado. Y vemos cuando entra la gracia y con un corazón limpio, cómo nosotros, ¿cierto? Somos capaces, no capaces, sino que tenemos esa actitud, ¿cierto? De dar,
sin, sin cuestionar, que no nos duele, es un dar porque verdaderamente Él ya me dio todo. Amén. Otro ejemplo de generosidad radical tenemos a la mujer con el perfume. Esta mujer también llevó lo mejor de lo que tenía. Marcos 14 del 3 al 4. Marcos 14 del 3 al 4. Y le voy a pedir a mi hermana Carmen Rifo, que Dios la bendiga, mi hermana Carmen. Estuvo de cumpleaños hace poquito. Que Dios bendiga su vida. Marcos 14 del 3 al 4. Amén, hermana. Marcos Amén. 14, Sí, del 3 al 4. sí. Y decía no durante la fiesta, para que no se haga alboroto al pueblo. Pero estando en, el en Betania, en casa de Simón el leproso, y se sentó a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de dardo puro de mucho precio, y quebrándolo el vaso del alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿por qué se ha hecho esto de desperdicio de perfume? Amén, mi hermana. Que Dios la bendiga. Amén. Muchas gracias. Aquí Amén. tenemos, mis hermanos, hermanas, tenemos otro ejemplo, ¿cierto? La mujer con el perfume, la mujer que derramó todo lo que tenía, o sea, entregó todo lo que ella tenía de alta calidad y mucho precio y se lo entregó al Señor como una muestra de también de adoración. Se acercó y él rompió a él y rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y muchos, tal como decía el texto, de los que estaban allí se enojaron. ¡Qué desperdicio tan grande! Pero ella sabía, porque había conocido la gracia de Dios, había entrado también el Señor a su corazón y sabía quién le estaba dando. Sabía el motivo por qué lo estaba dando, ¿cierto? Porque era lo que tenía y de mucho precio, de mucho valor, pero quería preparar a Jesús, ¿cierto? A través de el perfume que tocó su cabeza. Jesús se complació por esta muestra de generosidad desbordante. Así toda la casa quedó de esta exquisita fragancia, me imagino. Y aún así, quienes lo vieron pensaron que había cometido un desperdicio. Pero qué maravilloso también entrega y muestra de gracia, ¿cierto? La que tuvo esta mujer con Jesús. Vamos al otro, que es la viuda. Aquí tenemos la viuda, hermano. Aquí vamos a profundizar un poquito más en este texto, ¿cierto? Que todos conocemos y que es súper profundo, revelador, ¿cierto? De lo que es la ofrenda para Jesús viéndola en ese tiempo. Vamos a leer Marcos 14 del 3 al 4. Marcos 14 del 3 al 4. Sí, voy a pedir, Amén, por favor, mi hermana. amén, mi hermana Nélida aparece. Sí, ¿cómo Bien, está? viene Ajá. usted, le 14. conocí su voz. Bien, gracias. Qué bueno, mi Gracias. hermana. Ajá. Amén. Pero estando él en Betania,
en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de Me alabastro, equivoqué, se lo hermana. derramó. Ah, me No, equivoqué en el texto. Discúlpeme, discúlpeme. no, Hoy, no no se sé, preocupe. lo ¿Cuál revisé es? no sé cuántas veces, pero lo tengo acá. Lo tengo acá, Ajá. hasta el principio. Discúlpeme, hermana. Es que ya lo había leído mi Marcos hermana. 12. Sí, lo tengo acá. Oh, a ver, pido disculpas, pero lo tengo. Tenía ahí que incluso dije lo vamos a ver después, porque me salió del principio. Aquí. Más ejemplos Marcos sí, Marcos 12, del 41 al 44. 41. Sí, Perfecto. le pido disculpas, hermana. No se preocupen. Ajá. Ujú. Ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Claramente hemos visto, ¿cierto?, que esta viuda em, hizo una ofrenda de generosidad abundante también, porque si nosotros vemos el contexto de cómo estaban las viudas en ese tiempo, lo difícil que era su situación económica, lo difícil que les tocaba pasar luego que sus esposos em, fallecieran, ¿cierto? Era muy complejo, era muy compleja la situación y que ella, dentro de su pobreza, pudo echar estas dos monedas que significaron el todo para el Señor. Entonces, fue maravilloso, hermano, entender que esta mujer, a pesar de la aflicción que pudiese estar viviendo, que esta mujer, a pesar de las condiciones que no era muy digna, que vivían, que tenían necesidad, que tenían desamparo, incluso el Señor en la palabra nos dice que nosotros tenemos que ayudar a las viudas, ¿cierto? Al sustento. En Santiago nos habla de las viudas, de los huérfanos, ¿cierto? Porque claramente quedaban en una situación muy compleja, de mucha vulnerabilidad, de desamparo, de necesidad. Y muchas de ellas fueron llevadas a una mayor dependencia de Dios, incluso a orar más constantemente al ver esa necesidad que ellas tenían, porque ellas tenían, bueno, en este caso esta viuda tenía la gracia del Señor en ella, o sea, ella reconocía que dependía absolutamente de Él. Y vamos a ver cómo fue esta, esta ofrenda de la viuda. La viuda echó dos blancas, echó poco para algunos, ¿cierto? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Eh, para Jesús, esto fue importante. Para Jesús fue mucho. Para Jesús fue todo lo que ella tenía. Incluso dijo que muchos de los otros que habían echado mucho, esta ofrenda era la ofrenda generosa, abundante, era una ofrenda de adoración por la acción de la mujer, ¿cierto? También dice, ella echó voluntariamente y no por obligación. Ella echó voluntariamente y no por obligación. Dice la palabra del Señor como de generosidad y no como de exigencia. Lo veíamos la semana pasada, que ellos dieron, ¿cierto? La iglesia de Macedonia, que dieron con generosidad y no como que nosotros estuviéramos exigiendo.
Entonces fue voluntariamente, nadie le exigió y ella lo hizo por voluntad propia, voluntariamente y no por obligación. Tenía un compromiso absolutamente de comunión con el Señor. Y por eso ella de todo lo que tenía lo puso en en donde se recolectaba la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Vemos aquí, ¿cierto?, que esta viuda dio todo lo que tenía, que en ninguna parte de la ley se exigía tal cosa, por lo tanto su ofrenda fue voluntaria y no bajo presión. Y ahí donde Pablo exhorta a los creyentes que ella dio, en este caso a través de la palabra en Segunda de Corintios, no con exigencia. El otro tema dice, rindiendo primero el corazón. Claramente la viuda había conocido al Señor, tenía la gracia de Jesús en su corazón, había tenido ese encuentro con el Señor y en Segunda de Corintios dice, y asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a vosotros por la voluntad de Dios. O sea, ella sabía a quién estaba dando. Ella sabía claramente que todo lo de ella le pertenecía al Señor, ¿cierto? Porque Él se había entregado por completo a ella y a nosotros. Entonces todo lo de ella sabía que le pertenecía al Señor. Y luego por la voluntad de ella, pero rindió su corazón primero, primeramente al Señor, dice. Otra forma que lo hizo con fe y confianza en el Señor. Estaba viuda, ¿cómo lo iba a hacer después? Si era lo único que le quedaba, pero ella tenía claro a quién le había dado todo. Más buscad, podríamos nosotros decir que quizás fue imprudente y si no iba a tener para después, pero no, ella lo hizo con la gracia en su corazón, sabiendo que Dios le iba a proveer y que Dios ya le había dado todo, ¿cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ella había buscado el reino de Dios y su justicia, claramente que sí. Tenía esa convicción de fe. Por eso pudo añadir ahí o pudo soltar eso, lo único que tenía. Y sabía que Dios la iba a sustentar, porque todo le pertenece a Él. Y dando lo mejor. Todo lo que ella, ahí repetí aquí está, yo creo que dando lo mejor. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Malaquías 1 del 13 al 14. O sea, ella dio lo mejor, ella dio lo mejor que tenía. La misma mujer del perfume de alabastro, ellas dieron lo mejor que tenía, porque no podemos dar de lo que nos sobra. No, no puede ser esa ofrenda al Señor. Debe ser lo mejor, ¿cierto? Para Él. Debe apartarse, como dice la palabra, para el Señor. Guardarlo. Así como hemos sido prosperados, ¿cierto? Debemos guardarlo y apartarlo para el Señor, dando lo mejor. Con generosidad. Voy a pedir a una de las hermanas que busque, o hermano, Isaías 55:2, por favor. Y así fue que esta viuda dio conforme a la voluntad del Señor lo que Dios había
visto en ella fue algo precioso, ¿cierto? Algo que venía a ser una adoración de parte del Señor. eh, y esta viuda claramente nos da un ejemplo consistente de la forma que debemos nosotros de ofrendar al Señor, con un corazón dispuesto, por voluntad propia, con amor, ¿cierto?, a la obra del Señor, porque ya hemos sido prosperados, porque ya hemos sido bendecidos. Así que alguien me pueda buscar el texto Isaías 55:2. Amén. Amén. Am- Amén, hermano. ¿Por ¿Qué qué vers- gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. ¿En qué nosotros estamos invirtiendo, hermanos? Aquí dice reenfocar y ampliar la ofrenda. ¿Qué debemos hacer con lo que Dios nos ha entregado, cierto? ¿En qué estamos invirtiendo lo que Dios nos ha dado? Consideremos algunas realidades que enfrentamos para que la falta de generosidad radical, si nosotros tenemos falta de generosidad radical, tendemos un poco, no un poco, sino que tendemos a pecar, dice, porque pero antes tengamos en cuenta que nuestras ofrendas actuales deben ser evaluadas a la luz del compromiso con nuestra misión con Jesús. Esto quiere decir que haremos bien en evaluar la manera en que ofrendamos, la cantidad y para qué lo hacemos, y sobre todo ¿quién nos mueve a hacerlo? Si fallamos en esto, podemos recibir una versión de advertencia profética. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿En qué nosotros estamos invirtiendo el dinero que nos ha dado el Señor? ¿En qué nosotros estamos gastando, cierto? El dinero que el Señor nos ha dado, porque Él nos dice a través de su palabra que así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Le dijo, si tú me amas, ámame con todo lo que tú eres, ¿cierto? Así nos dice, si podemos parafrasear el texto de Lucas 14:33, ámame con todo lo que tú eres, con todo lo que yo soy, con todo lo que tengo, con todos mis hijos. Ámame con todo y entrégate con todo a mí. Entonces nosotros tenemos que entender que amar al Señor a través de la ofrenda es un acto de adoración al Señor, ¿cierto? Por eso debemos que cada vez dejar que el dinero eh, no nos manipule a nosotros. Cada vez pedirle al Señor que podamos tener la actitud de la viuda o tener la actitud de saqueo de la mujer del perfume, de la iglesia de Macedonia, que ellos dieron abundante, sobreabundante en generosidad y aún así en todas las aflicciones que ellos estaban pasando. Cada vez debemos tener esta actitud de generosidad, porque esta misma iglesia que hablábamos dice que ellos no se dieron a sí mismos, sino al Señor. Entonces yo, persona, María Eugenia, usted, hermano en Cristo, pastor en Cristo, tiene que ser una ofrenda a Dios, mi vida entera, mi vida delante de Dios. Mi vida debiera representar un acto de adoración. El cantar y adorar a Dios es una pequeña forma de adoración, pero mi vida es la forma de adoración más grande al Señor. Mi vida, cómo yo puedo ser una ofrenda fragante al Señor, cómo yo puedo invertir y reenfocar y ampliar, ¿cierto? La ofrenda en estos tiempos, cómo yo puedo canalizar, cómo yo puedo decir, Señor, creo que no lo estoy haciendo tan bien. Y creo que me cuesta, me duele entregar. Es porque quizá el corazón no ha sido perfeccionado en la gracia del Señor. O hay algo que está en el corazón, que está atesorando el corazón.
Por eso dice la palabra del Señor que no podemos tener dos dioses, ¿cierto? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces el Señor nos manda hoy día a poder reenfocar y ampliar la ofrenda, porque hay mucho, hermano, mucho, mucho, mucho para la obra del Señor, para poder entregar, para poder sustentar y que la obra avance. Hay mucha necesidad. Aquí yo estuve buscando un estudio acerca de esto y, y quiero mostrárselos. Imagínense en todo lo que nosotros podemos invertir. Claramente, y lo vimos en el estudio pasado, ¿cierto? Que era para el mantenimiento del templo, ¿cierto? Para la iglesia en sí, pero hay tantas necesidad hoy en día, ¿cierto? A nivel internacional, este estudio está a nivel global. Voy a dar Lusana, Lausana, perdón. El 82% del gasto de los cristianos en el mundo está dedicado al ministerio de las iglesias de los mismos donantes. Otro 12% se gasta en la tarea dentro del país y menos del 6% va a otros países. Sin embargo, gran parte de este dinero también se gasta entre cristianos. Hace varios años atrás, un líder de misiones hizo un estudio en Argentina. El resultado por mes equivale a un caramelo por miembro. Recuerdo que a veces se paraba en una plataforma comiendo dulce y explicaba este punto. Necesitamos repensar nuestras ofrendas y asegurar que se colocan en lo que es prioridad para Dios. Tenemos la oportunidad de que nuestro dar contribuya a la realización de la voluntad del plan de Dios. Entonces tenemos realidades para la generosidad radical. Lenguas sin traducción de las escrituras. Más de 2000 lenguas en el mundo aún no tienen una traducción de la escritura, lo que significa que 1500 millones de personas no tienen acceso a la Biblia completa en su idioma, propio idioma. Persecución y restricciones de la iglesia. En casi uno de cada cuatro países en el mundo, la iglesia sufre algún tipo de persecución o restricción. Esto afecta a 245 millones de cristianos quienes experimentan desde una intensidad moderada hasta extrema. Hay mucho por qué dar. Falta de contacto con la fe cristiana. Budistas, hindúes, musulmanes tienen muy poco contacto con la fe cristiana, ya que más del 86% de estas personas no conocen personalmente a un cristiano. Desplazamiento forzado. Más de 63 millones de personas han sido obligadas a desplazarse a huir de sus hogares. El 45 de ellas son menores de 18 años. Además, hay 10 millones de personas apatriadas, es decir, que no tienen nacionalidad ni derechos legales en ningún país. El tiempo promedio de desplazamiento para cada persona es de 17 años. Pobreza y necesidad y ayuda humanitaria. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades donde también se concentra el 75% de los pobres con grandes carencias. Además, en el 2019, alrededor de 135 millones de personas necesitan ayuda humanitaria debido a conflictos y desastres naturales. Y seguimos con la desigualdad en la distribución de la riqueza y seguimos con la necesidad de que nosotros tengamos la actitud de la viuda, tengamos la actitud de la iglesia de Macedonia, desigualdad en la distribución de la riqueza, inseguridad alimentaria, niños afectados por desastres naturales y conflictos, 41 millones de niños necesitan asistencia debido a estar afectados por desastres naturales o conflictos en sus países. Escasez de agua. 1100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua. Y muerte por enfermedades relacionadas con el agua. Dice que cada año alrededor de 2 millones de personas mueren por enfermedades en relación eh, al agua, a este tema. Entonces, mis hermanos, es tan importante que podamos reflexionar y reenfocar y aprender o establecer, porque nuestra ofrenda
Muchas veces eh, nosotros no pensamos o no reflexionamos a quién le estamos dando. Hay mucho avance en la obra de Dios que necesita nuestra ofrenda. Hay muchos cristianos en nuestra propia iglesia que necesitan, pastores que viven del Evangelio que necesitan de nuestra ofrenda, iglesias que, no es- que necesitan ser construidas porque no se ha oído la palabra de Dios, porque tienen que caminar miles y miles de distancias para poder llegar. Hay tanto, tanto lo que se mencionaba para que nosotros podamos tener una actitud de amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así nosotros tenemos que ser con nuestras ofrendas. Ofrenda con olor fragante, ofrenda con un corazón limpio, ofrenda que agrade al Señor. Aunque yo esté pasando momentos difíciles, darle lo mejor al Señor, una ofrenda apartada, una ofrenda guardada que va a ser para la obra del Señor, una ofrenda de acuerdo a cómo yo fui prosperado. Ahí nos da los parámetros, los lineamientos el Señor de cómo nosotros debemos ofrendar. Porque si, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, enriquecido abundantemente en todas las áreas. Por eso es importante, mis hermanos, que hoy día podamos comprometernos con el Señor, que hoy día podamos decirle al Señor, sí. He fallado, sí me falta, no lo había entendido así. Tú te diste todo por mí y yo he dado poquito, Señor. Lo digo por mí. Quizás mi ofrenda ha sido poca a todo lo que Dios ha hecho por mí, a todo lo que Dios también me ha entregado, pero ha sido con un corazón, quizás le pueden decir al Señor con un corazón eh, voluntarioso, con un corazón dispuesto, con un corazón limpio. Que eso es importante, mis hermanos. Por eso, hoy día vamos a también a profundizar en algunas preguntas, porque estamos en la hora, justo. Trate de apurarme. Y vamos a profundizar en estas preguntas para que ustedes las lleven y puedan reflexionar en sus casas durante la semana, las puedan escribir y ya el miércoles ahí vamos a compartir en relación, a hacer un resumen de todo lo que se ha visto acerca de la ofrenda y entender que tenemos una ofrenda suprema, que es Jesucristo y que Él se dio por nosotros, nos entregó por amor y por lo tanto nosotros debemos entregar todo. ¿Hay lineamientos? Sí, el Señor da los lineamientos, de acuerdo a cómo haya sido prosperado. El primer día de la semana, guardar y apartar la ofrenda. Para que dice el apóstol Pablo que no vaya a ser que cuando venga yo la estén recogiendo. Nos da los lineamientos. Debemos entregar todo, ¿cierto? Porque hemos sido prosperados espiritualmente, mis hermanos, maravillosamente, ¿cierto? Entonces debemos tener esa actitud de un corazón alegre para poder bendecir la obra del Señor.